La cuarta manera en que los escritos de Pablo dependieron de su perspectiva central acerca de la escatología fue al enfocarse en la unión de los creyentes con Cristo. Los falsos maestros en Galacia animaron a los gálatas a pensar en su salvación en términos individuales. Su enfoque en la circuncisión y las estipulaciones de la ley de Moisés habían reducido la salvación a un intento individual de vivir justamente y ganar implícitamente la justificación al obedecer la ley. En efecto, los hombres, mujeres y niños eran dejados a presentarse ante Dios en base a su mérito personal. Pero Pablo insistió que ni la justificación ni la vida justa podían ganarse de esta forma. La justificación y la vida justa tenían que venir por medio de la unión con Cristo. En Gálatas capítulo 3, versículos 26 al 29, Pablo lo expone de esta manera: Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Los falsos maestros en Galacia, de hecho, enseñaron que algunos creyentes en la iglesia eran mejores que otros porque cada uno se presentaba ante Dios en base a su propio mérito. Pero estaban equivocados. La verdad es que estamos revestidos con Cristo. Estamos en Cristo Jesús. Debido a que estamos unidos a Cristo de esta manera, Dios mira a los cristianos como si estuviera mirando a Cristo mismo. Y porque Cristo es totalmente justo y santo, justificado y merecedor de todas las bendiciones de Abraham, Dios nos ve como justos y santos, justificados y merecedores de las bendiciones también. Una vez más, la perspectiva de Pablo surgió de su escatología. Pablo enseñó que la transición de esta edad de juicio a la venidera de bendiciones se lleva a cabo durante la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Por su propia obediencia a la ley, Cristo cumplió los requisitos de la ley para todos los creyentes. Por su muerte en lugar de los creyentes, llevando las maldiciones de la ley a favor de ellos, Cristo había cumplido los requisitos de la ley, que el pecado fuera castigado mediante la muerte. Por su resurrección a favor de los creyentes, Cristo y aquellos por quienes murió eran vindicados por el Padre como merecedores de la gloria. Como resultado, cuando los creyentes están unidos a Cristo por fe, Dios los ve como si ellos fueran Cristo mismo. Y en esa base los considera haber muerto a la maldición de la ley con Cristo y haber resucitado con Cristo a la nueva vida del siglo por venir. Seguir a los falsos maestros de Galacia era rechazar este papel central de Cristo como el heredero de la promesa a Abraham. Era requerir a cada individuo el buscar la bendición de un vivir justo por su propio esfuerzo humano. Pablo vio a Cristo como la simiente de Abraham por medio de la cual venía cada aspecto de la salvación, haciendo bien claro que los creyentes reciben las bendiciones de Dios únicamente al estar unidos a Cristo. Una quinta manera en la que la escatología de Pablo dirigió sus escritos a los Gálatas fue en su discusión del papel del Espíritu Santo en la vida cristiana. De hecho, el papel del Espíritu Santo fue una de las ideas principales que Pablo tenía en mente en tanto escribía esta carta. El énfasis puede verse en la primera descripción de Pablo de las falsas enseñanzas en Galacia. Escuchemos lo que escribió en Gálatas capítulo 3, versículos 1 al 3. «Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne?» Pablo estaba sorprendido de que los gálatas que habían comenzado sus vidas cristianas confiando en el Espíritu Santo, de alguna manera habían sido engañados para confiar en sus propios esfuerzos humanos. Un lugar en el que Pablo pone gran atención al contraste entre la obra del Espíritu Santo y el esfuerzo humano fue en Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 26. Allí, él desarrolló un fuerte contraste entre la carne y el espíritu. Pablo contrastó los hechos de la naturaleza pecaminosa o del esfuerzo humano con el fruto del espíritu.
En Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21, él señaló que las obras de la carne incluyen adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Pero en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, él señaló que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Los falsos maestros querían que la gente creyera que por medio de esfuerzos humanos podían someterse a la circuncisión y que podían tener el poder suficiente para vivir justamente. Pablo mostró aquí que la única cosa que el esfuerzo humano podía producir era el pecado. Joel capítulo 2, versículo 28, es una profecía que claramente expresa la esperanza de que durante el siglo por venir, Dios derramaría su Espíritu de maneras en que no lo había hecho en el Antiguo Testamento. Y después de esto, derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. El Espíritu Santo había estado presente con los creyentes aún antes de que Cristo viniera, y Él había dado poder a los creyentes para permanecer fieles a Dios. Pero desde entonces, su satisfacción y dones especiales estaban reservados, con algunas excepciones, para un número limitado de personas, tales como profetas, sacerdotes y reyes. En este sentido, la presencia del Espíritu Santo era menos dramática y dominante en el Antiguo Testamento. Pero Joel profetizó que en el siglo por venir, el Espíritu Santo sería derramado en todas las clases y grupos de creyentes. Y como vemos en Hechos capítulo 2, la profecía de Joel comenzó a cumplirse en el día del Pentecostés. En ese tiempo, Dios comenzó a derramar su Espíritu a todo su pueblo de una manera dramática, indicando que la esperanza del tiempo por venir se había hecho una realidad. Pero en Galacia, los falsos maestros habían instruido a los gálatas a confiar en sus propios esfuerzos humanos para vivir justamente, indicando que ellos negaban los dones abundantes del Espíritu y su potencial en la era del Nuevo Testamento. Ellos fallaron en darse cuenta de la gran bendición del Espíritu Santo que Cristo había traído cuando inauguró el siglo por venir. En respuesta, Pablo recordó a los gálatas que aquellos que pertenecían a Cristo ya poseían el Espíritu Santo en la totalidad de su poder. Cuando los seguidores de Cristo confían en el poder del Espíritu, Él se mueve en ellos para producir fruto de justicia. Un último lugar en el que podemos ver la profunda dependencia de Pablo en la doctrina de los últimos días es su apelación a la idea de la nueva creación. Esta doctrina aparece en la nota final de su epístola. Como Pablo lo puso en Gálatas capítulo 6, versículos 15 al 16. Porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. En muchos aspectos, estas palabras resumen todo el punto de vista presentado en el libro de Gálatas. En la perspectiva de Pablo, sus oponentes estaban enfatizando demasiado la circuncisión, porque con la venida de Cristo no importa ya si una persona es circuncidada o no. En su lugar, lo que importa es que cada persona llegue a formar parte de la nueva creación. Recordarán que una manera que Pablo creía que el escatón o los últimos tiempos había llegado con la primera venida de Cristo, era que Cristo había comenzado una renovación del universo entero hasta formar una nueva creación. Ese nuevo orden de las cosas trajo tan grandes bendiciones al pueblo de Dios que obscureció completamente las formas de la antigua creación. En vez de regresar a las formas de vida anteriores a la primera venida de Cristo, vivir en la nueva creación debe ser la preocupación preeminente de cada creyente. Desde los días de Pablo hasta que Cristo regrese, la preocupación más importante de cada seguidor de Cristo es vivir en la nueva creación. Y como Pablo lo puso, aquellos que toman esta decisión son de hecho el Israel de Dios.
En esta lección hemos visto cómo Pablo respondió a los problemas que se presentaron en las iglesias de Galacia. Hemos explorado el trasfondo de los falsos maestros en Galacia, el contenido de la carta de Pablo a los Gálatas, y finalmente hemos visto cómo Pablo dependió en su doctrina central de escatología para dirigirse a los problemas en Galacia. En tanto reflexionamos en la respuesta de Pablo a los Gálatas, no solamente vemos cómo él los guió por sus muy serios problemas, sino también cómo Pablo nos habla hoy en día. Una y otra vez, los cristianos modernos vivimos como los Gálatas. Olvidamos cuánto la primera venida de Cristo ha cambiado la historia humana. Como los Gálatas, regresamos a los fracasos y frustraciones de vivir como si Jesús hubiera hecho muy poco. Pero el corazón de la teología de Pablo nos habla como lo hizo a los Gálatas. Cristo nos ha sacado de este siglo maligno para que nosotros vivamos en las bendiciones del siglo por venir. En tanto dirigimos nuestros corazones hacia las formas de la nueva creación que ha venido con Cristo, encontraremos que el Evangelio de Cristo son buenas nuevas en verdad. Cristo ha traído salvación al mundo y hemos sido dotados con el privilegio de vivir en esa salvación incluso hoy.